todos en Cristo. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar unos pequeños tips de cómo empezar a leer la Biblia. Hoy en día, muchos católicos comienzan a leer la Biblia, pero después de algunos capítulos la dejan a un lado. Puede ser porque en realidad no saben cómo seguir el hilo de la Biblia, u otra porque no saben ni cómo empezar. Se desconoce a veces qué es un capítulo, qué es un versículo. Es muy sencillo, si tú agarras tu Biblia, obviamente ya lo explicamos en otro tema que está dividido en el Antiguo y Nuevo Testamento. Los números más grandes siempre van a ser los capítulos y los números pequeñitos que están sobre el texto son los versículos, para que lo tomes en cuenta. El primer tip es que hay que tratar de organizar tu vida de tal manera que todos los días encuentres, aunque sea de 10 a media hora, tiempo para leer la palabra de Dios, buscar un lugar tranquilo. Ya debemos de entender que nosotros debemos de ser gente de oración, personas que estamos dispuestos a entregarle a Jesús en la oración nuestra vida. Basta con abrir la Biblia y decir, caray, hoy Dios me quiso decir esto porque esto lo necesitaba. Y es muy importante cuando tú organizas tu vida de tal manera que tienes tiempo para todo. Porque tu día puede ser más productivo, no todo el día nada más estás acostado o estás viendo películas, sino que también empieza a organizar un poquito más tu vida para que sea mejor, y créanme que se van a sentir tanto físicamente mejor y también espiritualmente iremos creciendo. ¿Todo por qué? Porque le estamos dando el lugar que merece Jesús en nuestra vida. El número 2 es que no leas la Biblia como una lectura nada más como cualquier libro que leemos, ¿no? Obviamente todos los libros son muy buenos, pero sin saber, más bien hay que saber lo que Dios quiere decir, no nomás por saber y por nomás estar entendiendo, sino que en realidad, ¿qué me quiere decir hoy Dios? ¿A qué me compromete? Como ya lo habíamos explicado en la lección divina, las 3 preguntitas que cuando se lee la Biblia empezamos a interpretar un poquito mejor. Recordemos que la Biblia pues es palabra de Dios y es una carta que Él nos envía a sus hijos. Nos empieza a explicar el porqué de todas las cosas. Cuando uno tiene dudas, es necesario abrir la Biblia y saber que Dios ahí está presente. Es como estar entablando una conversación como la que tenemos ahorita ustedes y yo y Adrián. Entonces es ese momento en el que uno se presta a darle tiempo a Jesús. En la Biblia no hay que buscar lo que te dice la ciencia, no hay que buscar ciencia nada más, no. En la Biblia también hay que buscar sobre todo la sabiduría. La Biblia no es un libro para guardar, sino para que sea leído. Casi todos tenemos en nuestras casas, como decíamos en el video pasado, 3 o 4 Biblias allí empolvándose las pobres, sin ser utilizadas. La Biblia no es para eso, es para poder leerla, para tenerla presente en nuestras vidas y en todo momento de nuestra existencia. Si queremos escuchar a Dios, pues entonces abramos las Sagradas Escrituras. Allí está todo lo que debemos de hacer para llegar al cielo. Si queremos conocer una receta para poder llegar al cielo, pues ahí está en la Biblia. Ojalá que sepamos que todos tenemos ahí nuestro libro de recetas para ser santos, nuestro libro de recetas para ir al cielo. En la Biblia, que no la dejemos nada más allí empolvada, puesto que también ahí está el camino hacia la verdadera felicidad. Pero ¿por dónde empezar? Quizá tenemos ganas de comenzar a leerla, pero no sabemos qué método tomar o de qué manera comenzar a leerla. Aquí les vamos a decir un método, no es el único, hay muchos métodos para leer la Biblia. Este es uno de ellos, pero también hay tantos en internet o también incluso en los grupos parroquiales bíblicos pueden encontrar métodos de manera más vivencial, no solamente de manera autodidacta. Bueno, este método que les vamos a decir el día de hoy propone que comencemos con la primera carta de San Juan. ¿Y esto por qué? Porque en esa carta podemos encontrar el mensaje más importante de Dios en la Biblia, que Dios nos ama. Sí, que Dios te ama a ti, que Dios me ama a mí, y que nos ha elegido para seguir su camino, es decir, el camino del amor. Jesús en toda su misión en la tierra, de todo lo que nos dijo, antes de partir nos dijo, les dejo un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Eso quiere decir, hasta dar la vida por los demás en sacrificio. En el Evangelio de San Lucas, allí encontraremos información sobre los orígenes de Jesús, desde su concepción hasta un poco de su infancia. Es una obra de los testigos directos de la vida de Jesús.
En los Hechos de los Apóstoles, allí se encuentra la historia de los primeros cristianos, sus experiencias y sus dificultades que tuvieron al haber visto y oído a Jesús. Recordemos que también los apóstoles pues fueron perseguidos porque ellos estaban todo el tiempo con Jesús y decían, tú estás con el que dice que es el Mesías. Entonces, así nosotros cuando seguimos el camino de Dios, va a haber gente que nos va a criticar, va a haber gente que no le va a gustar lo que hacemos, pero recuerden, o sea, si a Jesús lo escupieron, si lo golpearon, ¿qué no te pueden hacer a ti? Y tú tienes que saber guardar eso que te están diciendo, porque tú sabes que simplemente son palabras. La gente podrá decir y hablar de más, pero tú sabes que todo lo que lo haces es para Dios y en algún momento de tu vida tendrás la recompensa que mereces. Y no nomás lo haces por la recompensa, simplemente tú sabes que ya tu corazón le pertenece a Jesús y las cosas del mundo, acuérdense que aquí se van a quedar. No hay nada mejor que dar la vida por Jesús. Y la verdad es que los evangelios de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por San Lucas después de haber escrito los otros evangelios y contienen hechos importantes como la conversión de San Pablo, cómo Pedro aprende que el evangelio debe de llevarse a los gentiles, que la salvación no solo era para los judíos, sino para todo el mundo. Tengamos en cuenta esto, que la salvación es para todos los que le digan que sí a Jesús. Cuando una persona no quiere a Dios en su vida, simplemente no va a ver las gracias de Dios. Pero la persona que está dispuesta a entregar todo, ella sabe que en algún momento la salvación es para él. No importa nuestra edad, ni nuestra estatura, ni nuestro color de piel, nada tiene que ver. Simplemente el amar a Dios y entregarnos como Él. Y como todos los santos lo han hecho. Simplemente Dios quiere que seamos para Él. Entonces la salvación es para todas las personas de este mundo. No hay distinción de religión, no hay distinción de nada. Simplemente lo que nos mueve es el amor y eso es lo que deberíamos de tener siempre presente en nuestras vidas. Después de haber leído la carta de San Juan, el Evangelio de San Lucas y posteriormente los Hechos de los Apóstoles, entonces este método propone continuar con los demás evangelios. En los demás evangelios tendremos una visión completa de la vida de Jesús, una visión de el amor de Dios para con los hombres y que Él envía a su Hijo, a Jesús, a Jesucristo, a morir en la cruz con el objetivo de darnos una vida eterna. Después de los evangelios, propone que continuemos con todo el Nuevo Testamento, es decir, con las cartas apostólicas, las cartas de los apóstoles, o muchas veces se les conoce por las epístolas. Estas narran todo lo sucedido en las primeras comunidades cristianas después de la llegada de Jesucristo. Narran, cómo era la iglesia de Corinto, la iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, entre otras tantas, y también cómo los apóstoles los iban animando a la propagación del evangelio hacia las demás comunidades y hacia sus demás conocidos. Posteriormente es continuar con el Apocalipsis o las revelaciones. Muchas personas se meten nada más a leer la Biblia y nada más, quiero leer el Apocalipsis. ¿Por qué? Pues muchas veces por el morbo, por el decir, a ver qué dice, a ver qué va a pasar en el futuro. Recordemos que hay ciertas partes de la Biblia que no se pueden tomar de manera literal, y el Apocalipsis o las revelaciones forma parte de ello. El Apocalipsis narra la visión de Dios en su trono de gloria y expone visiones del futuro que Dios prometió a los hombres para el mundo de hoy. Además, nos habla de la vida después de la muerte. Pero todas las cuestiones que se narran aquí, narradas por el apóstol San Juan, no hay que tomarlas de manera literal. No sabemos si van a llegar ángeles con trompetas o si van a llevar jinetes en específico, no. Son simbologías que se deben de ir interpretando, no nada más bajo un cierto criterio humano, sino más bien ponernos bajo la influencia del Espíritu Santo y que Él nos ilumine qué nos va diciendo. Así también, como les comentamos en el tema pasado de la semana pasada, a través de la hermenéutica y de la exégesis. Y por último, en el Antiguo Testamento es importante leer los Evangelios y el Nuevo Testamento primero para dar el contexto del Antiguo Testamento, como ya lo vimos en el video anterior, que contiene la historia de la creación del mundo, así como la historia del pueblo de Israel, su relación con Dios, que es verdaderamente una historia de amor total, pero también de justicia e incumplimiento de los mandamientos, sin dejar al lado la esperanza de llegada del Mesías. Como todos esperábamos a Jesús, llega y ahora estamos esperando su segunda venida. Después de haberles dado a conocer este método, como les comentamos hace unos momentos,
No es el único método, hay muchos más, pero es importante que sepamos que ahí está la solución para todos nuestros problemas, que solo tenemos que abrir la Biblia, leerla, meditarla, interiorizarla y transmitirla. No que nada más se quede en un estante empolvada, no, sino que la tengamos siempre en todo momento. Que sepamos que es palabra viva de Dios. Es más, hasta decirle buenos días, porque aquí está la palabra viva de Dios, no es nada más un simple libro. No, está la palabra de Dios viva aquí. Ojalá que con estos temas hayamos tenido una concepción aún mayor de la Biblia, no solamente de conocimiento como era del tema pasado, sino también de práctica como lo es de este tema, y que tomemos más conciencia y la valoremos más, que no nada más la dejemos ahí tirada, sino que la sepamos cuidar siempre y valorarla en todo momento. Si les gustó el tema y piensan que les puede ayudar a otras personas, los invitamos a compartirlo. Que Cristo sea siempre nuestro Maestro, camino, verdad y vida. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.